Uno de los rasgos más destacados de nuestra cultura es la gran cantidad de bullshit, charlatanería que se da en ella. Todo el mundo lo sabe, cada uno de nosotros contribuye con su parte. Pero tendemos a no darle importancia. La mayoría confía bastante en su capacidad para detectar la charlatanería y evitar verse afectado por ella. Por eso, el asunto no ha suscitado nunca demasiada preocupación y ha sido objeto habitual de investigación. En consecuencia, no tenemos una idea clara de lo que es la charlatanería. ¿Por qué abunda tanto o para qué sirve? Y carecemos, por lo tanto, de una valoración consciente de lo que la charlatanería significa para nosotros. Henry Frankfurt o Bullshit, o sobre la manipulación de la verdad. Y bueno, con esta pequeña epígrafe comenzamos el capítulo del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de algo que a mí me afecta como profundamente. Y cotidianamente también. Nuestra temática le pusimos la verdad y la mentira en la época de la posverdad y la masificación de la información. Entonces venimos a hablar de varios temitas porque pues hay una tendencia contemporánea a la creación de información falsa. A la mierda. Ajá. Esa vaina es bastante común ahorita, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, así como primeros pensamientos acerca de ello, queremos hablar acerca de relativismo, queremos hablar acerca de la posverdad. Masificación de información, manipulación política, psicopolítica. Van a haber varios temas que yo creo que el día de hoy se van a estar cruzando, pero intentaremos darle un poquito. Pues o sea, siempre a la manera patéticos intentar darle como una unificación a todo. Ajá. De primerazo queremos poner una de las cosas más importantes aquí, porque es que nosotros queremos hablar es de la verdad y la mentira. Ahorita, por eso la verdad y la mentira es la época de la masificación de la información. Si vamos a hablar de la verdad, tenemos que tener por lo menos ciertos conceptos claves ahí como de primerazo, ¿no? Yo creo que para eso nos vamos a tener que remontar un poquito a la vuelta a los filosofía griegos. Clásica, La vuelta a los griegos siempre. Vuelta a los griegos. Entonces, bueno, claro que sí, ¿no? Si queremos hablar de la verdad, tenemos que hablar de las formas de la verdad. Uh-huh. Entonces ahí tenemos la doxa, que es pues la que ya referiría como a la verdad comunitaria, a la verdad de la opinión, a la verdad de lo que usted piensa o de lo que la comunidad piensa. Que es verdad porque usted lo siente, usted una lo noción piensa. Una noción de verdad que se construye a partir de la comunidad. También tenemos entonces la noción de verdad de la episteme, que es ya la verdad que se le revela al ser humano. El conocimiento. Episteme. La belleza. No, mentira. Lo que es verdad, la ciencia, etcétera. Y también tenemos por otro lado la aletheia, que es aquella verdad que nosotros como que develamos, ¿no? En el ser. Esa sí sería como en la obra de arte, la verdad. Eso sí significado de la obra de arte, pues no aparece solamente por la pintura y el cuadro, sino por una expresión humana que se ve ahí que podemos entender. Y no solo la expresión humana, sino también la expresión de la divinidad en el arte, que lo interpela a uno como observador, y también la verdad per se, ¿no? Que es como la de la obra. La aletheia ya es una construcción de la verdad, a partir de el develarla, a partir de las pistas. Pero vamos desarrollando. Por lo pronto tenemos doxa, episteme y aletheia. Opinión, conocimiento y descubrimiento, desocultamiento. A mí me gusta develar. Desocultamiento. Es un develamiento de la verdad. Listo. Estas tres nociones, si bien los griegos tenían más nociones en su trabajo minucioso de entender qué es la verdad, como qué fenómeno, a qué le podemos atribuir. El tema de la verdad es algo que la verdad ha cambiado muchísimo. Yo creo que hoy en día y hoy, cuando nos referimos a verdad, nos podemos estar refiriendo a un montón de cosas: a mi verdad, a tu verdad, la verdad de la planta, la verdad del planeta, la verdad. Sí, como que cada ahí, como que, ok, esto el es un relativismo. Uh-huh. Sí, que se va a ir empeorando, sobre todo con este tema de la masificación. De hecho, pues ahí esto es como introducción para poder llegar a hablar de las nociones de verdad, porque necesitamos poder entender, aunque sea un poquitico, qué es la verdad para nosotros y eso. Recuerden que ahorita estamos en YouTube, vamos a volver a subir a SoundCloud los capítulos dentro de poco, como para ya que se haga completamente la subida en SoundCloud, la subida en Spotify, la subida a YouTube. Y estar al día ya con todo ese contenido para terminar lo que consideramos la primera temporada. Lo que consideramos la primera temporada, que planeamos terminarla por ahí en diciembre. Uh-huh. Ahorita ya se vienen varias cosas de más en la segunda temporada. Pero hablemos a final de eso, sin spoiler. Pero bueno, ya. Entonces, bueno, teniendo una noción de verdad y queriendo hablar de la verdad y la mentira y la posverdad y la masificación de la información, primero tenemos que saber la verdad. ¿Qué se entiende por verdad? Comencemos. Bueno, para empezar, la mentira
y la verdad no son cosas diferentes, o sea, no son contrarios. Siempre se ha pensado que, bueno, tú dices la verdad o dices mentiras. No, ¿sí? La verdad, aquella persona que miente necesita saber cuál es la verdad de las cosas para poder mentir, si no, no sería una mentira, ¿sí? Y eso es un temita. Entonces la mentira no sería, la mentira no sería lo contrario a la verdad, sino lo falso sería lo contrario a lo verdadero. Y ahí vamos como distorsionando y ampliando un poquito más nuestras nociones. Acercándonos a la teoría de la referencia. Entonces ahí la verdad, y es algo que Frankfurt también va a recalcar en ese texto, la verdad parece ser más entonces una intención con la cual yo digo las cosas, decir la verdad. Sí, que ya le da más cosas. Pero entonces eso nos abre muchísimo el abanico en pensar en verdad por un lado, validez por el otro y pues apariencia. O que eso pareciera ser verdadero. Lo que uno quiere llegar a dar a entender, que es como la forma en la que el lenguaje funciona, ¿no? Y revela al mundo, que es como, pues estoy describiéndolo, entonces es aparentemente real, pero pues no se sabe si es verdadero ni válido. Exactamente, y dentro de las teorías que va a formular el pensamiento filosófico a lo largo de la historia va a ser la teoría de la referencia, que yo creo que inicia con Aristóteles, va a tomar la ciencia a lo largo de su existencia, de su desarrollo en Occidente. Se va a considerar que va a ser la teoría de la referencia. ¿Qué es verdad? Cuando el lenguaje, ¿sí?, concuerda con lo que se refiere al mundo. Es decir, hay una referencia entre lo que yo digo y el mundo, entre las palabras y la referencia a lo que hace. Las palabras describen el mundo, pero porque lo ven. Ajá, exactamente. Entonces las palabras acá, la verdad es cuando lo que yo digo concuerda con lo que está pasando en el mundo. Wittgenstein también va a hablar mucho de eso. A mí me gusta, algo más digerible, Frege, con la teoría de la referencia. Pues no, pero pues, bueno, un ejemplo fregueiano y el del telescopio. Sí, la verdad estaría representada en la luna, porque es la imagen pues, que describe la luna. Sería el hecho. Está nuestro ojo que puede llegar a percibir la luna a nuestra manera, que es nosotros somos el punto de referencia de la visión de la luna. Sí. Y pues está el telescopio que nos muestra la imagen de la luna, pero ya mediada por algo. Por una tecnología y los lentes y todo eso, entonces ya la misma verdad, o sea, la verdad como referencia en ese ejemplo a mí me gusta resto porque es como, bueno, la verdad está en la luna y la referencialidad se da tanto en el telescopio como en el ser humano que lo ve, porque el telescopio traduce la imagen, lo real, en una imagen, o sea, volvemos a Platón, como que es una imagen de lo real y nosotros además interpretamos la imagen de lo real y lo real también. También, ¿cómo podemos interpretar? O sea, sí, en la medida que lo podemos interpretar. Es sí, o sea, es la referencia, o sea, sí hay algo a lo que se refiere que es el mundo. O sea, entonces sí se tiene que llegar a referir a algo. Obviamente eso ya cambió en filosofía del lenguaje y la teoría de la referencia ha tenido un montón de cambios. Pero eso es de los últimos 80, 50 años. Es que a mí me gusta, por eso me gusta la fenomenología, no toca como que complicar tanto las cosas. Es como, pues sí, o sea, soy un ser humano y veo el mundo y lo describo a mi manera, ya. Sí, y no se puede de otra. Sí, por eso, es que solo es así ya, entonces es como, pues bueno, ya nos quedamos ahí. Ahí entonces poniendo la teoría de la referencia y todo eso encima, comenzamos a hacer un cambio que nosotros queremos llegar a seguir así en el podcast. Sí, que es, a partir de doxa, tenemos la triada doxa, episteme y aletheia y la vamos a ir cambiando mientras avanzamos, ¿no? Que doxa sería entonces como el pensamiento, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo alcanzo a ver, lo que yo puedo ver. La palabra es ese medio con el cual yo me refiero a lo que sería en este caso el telescopio, que me permite acercarme de cierta manera determinada al mundo. La episteme, la verdad, la ciencia, la opinión, la política. Y el mundo como tal, que eso es una noción bien curiosa, y digo noción, no hecho, que es el mundo. ¿Sí? ¿Qué va a ser el mundo? Es uno de los conceptos más complejos. Sí, pues claro, pero pues o sea, en esa complejidad y en esa yuxtaposición de visiones, ahí entra como el develarlo también. Exactamente. Porque el mundo se da como una realidad que por eso es que el mundo es como la teoría, porque es cada vez que utilizamos el pensamiento y la palabra, el mundo se nos abre de una determinada manera, según nuestra disposición, según nuestra intención, según lo que queramos, se nos abre de una manera o de otra. Sí, claro. No, y es que ahí también toca pensar porque bueno, si nosotros cogemos la noción de verdad y la pasamos a la teoría de la referencia, también se va a quedar algo corto, ¿no? Porque pues igualmente solamente estamos hablando desde el pedazo del lenguaje. Obviamente se tiene que hacer referencia al mundo, pero pues o sea, si nos quedamos solamente en la noción lingüística, pues no vamos a quedarnos como bien, como con la... Y además, lo malo también es que la verdad en la época moderna, bueno, primero que todo,
estamos como rayando por encima ciertas nociones de verdad, porque una noción de verdad completa, pues o sea, que salga ahí el que lo diga, uy, no, son opiniones, exacto. Entonces, en ese momento en el que nosotros ya, o sea, pues si entendemos la verdad como referencia y todo eso, entonces pues imagínense, en la época ahorita, en la época actual, la información se produce como pan. Así, a cada rato están Pues es podidos, que el tema también del pensamiento, por decirlo así, de estas doxas, de estas opiniones que tienen, el problema es que ahora con la masificación de la información tenemos acceso a muchas, demasiadas, tal vez, no demasiadas, me faltan palabras para describir, cantidad de puntos de vista que a la hora de unirlas para intentar ver el mundo, realmente nos queda imposible. Si No, nos sale es un objeto completamente distorsionado. sí, no se puede, ni siquiera el Leviatán era tan feo. Sí, como lleno de cosas ahí, y bueno, eso no hace referencia como tal a lo que vemos en el mundo. De hecho, a mí me gusta esto también porque, bueno, hablamos de la teoría de la verdad, de la noción de verdad en tanto a la teoría de la referencia, pero bueno, si nos vamos avanzando más, entonces la misma noción de verdad cambió en la filosofía del lenguaje, porque pues la verdad, bueno, el lenguaje se representa a partir de una fuerza locucionaria, como dice Austin, ¿no? Como que no solamente tenemos el atomismo lógico de, ay, sí, las palabras refieren a cosas, sino que pues nosotros las decimos y tienen un sentido en tanto a lo que la persona quiere llegar a decir, obvio. O sea, la intención. La intencionalidad del lenguaje también es importante agregarla ahí, ¿no? Porque ahí ya la verdad comienza de nuevo a mutar. Porque entonces ya no estamos hablando de verdad como referencia, sino de verdad como que la fuerza de la opinión, bueno, no la opinión, porque es que es lo de la fuerza locucionaria, que es como lo que el hablante quiere llegar a decir. Sí, no, o sea, no, esa es la perlocucionaria, perdón, la locucionaria solamente es el lenguaje. La locucionaria es el lenguaje. Sí, la locucionaria es el lenguaje, la ilocucionaria es lo que entiende la persona y la perlocucionaria es la intención del hablante, que ahí es cuando entran los juegos del lenguaje. Y... Esta teoría, ya que es un clásico de la filosofía del lenguaje y el giro lingüístico que se da a finales del siglo XX, en la filosofía también tiene que dar cuenta de el lenguaje no solamente sirve para decir algo del mundo, para decir la verdad del mundo. A veces quieres interactuar con el mundo. Sí, creo que eso es más a lo que dice, hacia donde va el tema de la fuerza locucionaria, la intención del hablante. Sí, y además porque efectivamente el lenguaje no solamente explica el mundo, no son solo definiciones, sino que efectivamente el lenguaje está haciendo algo con el mundo. Sí, el lenguaje no es objetivo, por así decirlo. No, claro, no. Uy, no, y es que por eso me encanta Nietzsche, es como el ser humano, ¿por qué carajos es tan pedante? Porque cree que el lenguaje describe al mundo. Recuerden que el mundo estuvo antes del lenguaje, güey. Entonces como, uy, es que Nietzsche, por eso te amo. Ajá, es más, la realidad es más grande que el lenguaje. Hay cosas que no hemos descubierto, que no le hemos ponido un nombre, hay personas que no han nacido, que no tienen nombre, hay muchas cosas que realmente se escapan. Nosotros describimos las cosas, pero las cosas mismas se nos van a escapar a nosotros porque pues es como... Es algo muy grande, o sea, bueno, no podemos llegar a ser tan pedantes en creer que el lenguaje describe literalmente las cosas, o sea, hablar del lenguaje como la verdad, ahí ya también hay, por eso me gusta ese cambio en el giro lingüístico, cuando ya se comienza a hablar de la intencionalidad, y de hecho yo quiero unir eso de la intencionalidad y solaparlo con lo que estaba hablando, porque pues es que aquí lo más importante entonces es que la verdad va cambiando mientras más información vamos creando. Sí, como que le vamos agregando a esa quimera una otra palabrita. Uy, no, eso ya ni siquiera es una quimera, es una quimera, pero nivel 600. Pues intentar describirla, luego terminamos describiendo sentimientos humanos a partir de eso. Si ya cambiamos la teoría de la referencia a la intencionalidad del hablante, pero además, o sea, entendiendo que la intencionalidad del hablante es muy importante para el lenguaje y para la verdad misma, pues entonces ahí imagínense, ya estamos en una época en la que la masificación de la información va a hacer entonces que esa intencionalidad ya como que se vaya borrando, ¿no? Pareciera como que comienza a mutar también y comienza a cambiar. Entonces la época de la virtualidad y la época de la tecnología hace que esa noción de verdad como intencionalidad o como referencia también cambie. Porque entonces no nos imagínese como, yo tengo la de Lucas, entonces me voy a pagar para que manden, no sé, 17,000 boletines sobre algo que yo quiero que la gente crea. Porque pues no sé, soy un político y quiero que voten por mí. Sí, como control mediático. El control mediático es una forma de posverdad, es una forma de control de información, es una forma de propaganda, que todo eso entra en una misma cosa, ¿no? Como no es una misma descripción y habla como de diferentes dimensiones de lo mismo, como de la verdad. ¿Qué le pasa a la verdad en la época de la masificación de la información? Es que eso es bueno, tal vez hay la primera para meterle la cuchara.
Tal vez el primer cambio que hay es que antes nos referíamos como a hechos del mundo o a algo que me decían las personas, pero ahora ya no es el mundo ni las personas, sino es la virtualidad, al post, al reel, al Instagram, a la noticia, ¿sí? Sí, empieza a ser este mundo virtual, este conjunto de palabras, la referencia principal de nuestro pensamiento. Por ejemplo, pienso yo, el día, hace unos días, creo que fue ayer y antier, pasó un cometa por... Ah, sí, el cometa ese que pasará como en 80.000 años. 80, sí. Pasó un Que no recuerdo cómo se cometa llama. que se vio, se pudo ver desde acá. Lo alcancé a ver, Yo sin lo embargo intenté se veía una estrellita. Es una bolita, y la verdad no se veía la cola, necesitaba como que un poquito más de telescopios o algo así para poder ver Por eso toca comprarse un telescopio. bien la cola. ¿Cuándo lo vi bien? Cuando vi fotos. Si me ven, yo dije, ¿usted qué vio? Pues simplemente vi una puntico de luz en el firmamento que parecería una estrella como cualquier otra. Ah, es que ahí ya entramos en otra cosa. Porque bueno, pero es que, o sea, es que se me abre la cabeza porque ahí yo pienso, el mismo arte hace eso. O sea, tan solamente poder llegar a tener una fotografía como una descripción de algo real es una noción de verdad, como pero como, es como la imagen de la imagen. Es la caverna de Platón, entonces como no es la sombra, sino que es la foto de la sombra. Entonces como es una virtualidad, pero ya lleva hacia el concepto de virtualidad de una realidad que está como en un espacio ambiguo, como de si eso no es, no virtualidad así como en la época moderna. Sí, en el sentido de que la fotografía no es el cometa, pero sí lo describe. Pero sí lo describe, sí me está mostrando algo. Yo creo que también así funcionan un poco las palabras. Sí, no son la cosa, si cuando llega un caballo, pues no estoy viendo, ni siendo, ni nada alrededor del caballo, sino que me estoy como sirviendo como herramienta. Como herramienta, esa cosa funciona como una herramienta para poder llegar a verlo. Ahí es donde, es que eso es otra cosa, eso ya es para poder llegar a hablar de las imágenes y de si eso en verdad es una referencia a lo real. Eso yo creo que es para después. Porque ahorita yo quería meterlo de la teoría de la... Pues o sea, ya a poder llegar a hablar de la intencionalidad en el lenguaje y de lo que le ocurre a la verdad con la masificación de la información y la virtualidad ahora. Porque pues nosotros queremos es hablar de eso, ¿no? Y en dónde quedaría entonces la doxa, la episteme y la aletheia, de nuevo vuelve a cambiar. Entonces antes, en la teoría de la referencia, donde la doxa era el pensamiento, nosotros, pues o sea, aquí en la época de la virtualidad y de la masificación de la información, yo veo la doxa también como el pensamiento, o sea, de eso sí se puede llegar a quedar igual. Como incluso la persona. Pero entonces ya cambia, porque entonces ya la episteme no sería solo la palabra, como la fuerza del lenguaje, sino como pongámoslo como la palabra escrita, pero la palabra escrita en referencia a las personas que crean contenido o que crean, no, pero pues como, es que no me gusta contenido porque pues también puede ser alguien que escriba un libro, o sea, sí, bueno, pero es que contenido lo pienso mucho en redes sociales, pero pues sí, o sea, es como la creación, la persona que crea para poder llegar a mostrar algo, ya eso se convierte en la verdad, porque es lo que se presenta ante la pantalla del computador hacia las personas. Entonces si yo hago un post, eso se ya presenta, eso es como una verdad en sí. Por eso la relatividad es una mierda. Porque entonces ya cada quien puede llegar a pensar lo que quiera y mostrarlo porque es válido y se puede mostrar. Eso es un problema de la hiperdemocracia actual, pero... Sí, es que ya ni siquiera... Sí, es que la hiperdemocratización también está mal, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de mundo, entonces cambiemos el lenguaje y el término y metámonos en el internet, en la virtualidad. Hay fenómenos virtuales. Hay fenómenos virtuales, hay fenómenos... Uy, es que eso es un video. Creo que las únicas personas que ahorita tratan la noción de verdad de una manera así como bien son los científicos. Y eso, por eso, por eso pongo comillas, como bueno, creo que son como los únicos porque de ahí en adelante la noción de verdad ya se ha ido como que los científicos y los filósofos tenemos pretensión de verdad, o sea, queremos y nos esforzamos porque sea verdadero lo que decimos, pero allá que lleguemos, bueno, lo que dijimos ahorita, o sea, nadie tiene la noción de verdad, o sea, el que de la nada salga y diga tengo la noción de verdad, pues qué pedante, tal vez porque sea algo colectivo, pero verdad, ahí es donde está, pero es que ahí es donde está, entonces significa que con la masificación de la información y todo lo que tenemos ahorita, ya esa verdad y la persona pedante que dice que tiene la verdad aparece más fácil y peor aún
porque de pronto tiene la información mal. Entonces de la nada sale un terraplanista diciendo que sabe el resto de física y es como papi, o sea, marica, eso me enseñaron a mí en séptimo y como que tú no sabes. Hay un fenómeno visual que se da, que es el del barco, ajá, que es como el del hundimiento, que se puede llegar como a ver así como hasta que se flotan las cosas cuando ya están pasando, porque ajá. Fenómenos de reflexión. Hablan de esas vainas y no saben que, o sea, como que ni siquiera reconocen que es un fenómeno de reflexión, sino que solamente es como una inmediatez de la realidad, que es como, bueno, no, pero es que es así, o sea, es así, mire, así lo veo, y es como, pues sí, así se ve, pero no significa que eso describa la verdad, y no significa que usted sepa más que una persona que estudió física, no sé, 30 años, ¿sí? Pero lo presentan como si fuese su verdad, y es su verdad, y es la verdad. O sea, no es su verdad, es la verdad, perdón. Pero ahí cuando dicen que es verdad hay una pretensión política, hay una es intención que sí. detrás. Yo creo que también como por las revoluciones industriales y todo eso, también la noción de verdad cambió mucho. Y también pues con la guerra de las vanguardias en el siglo XX, y un montón de cosas han hecho que la noción de verdad cambie, pero eso sí, pues o sea, no sé, la imprenta y todo eso se me hace que ahí sí ya... Porque la verdad se prostituyó y comenzó a ser reproducida en periódicos. Y que ahorita es reproducida en un montón de páginas Pero de entonces internet. hablamos de que la noción de verdad ha pasado de una idea principal que era referirse a algo sobre el mundo y algo es verdadero, es decir, es una cualidad del algo que decimos, un fenómeno lingüístico, ¿sí? Ahora a hacer que la misma verdad sea un fenómeno virtual y que también sea un postulado político de esto es verdad porque es así y yo tengo mis argumentos a favor. Sí, como que la verdad, de hecho, es como, ahí yo pienso en el volver a lo mismo, ¿no? Porque en la teoría de la referencia, en la época de la teoría de la referencia y todo esto, igualmente la pretensión de la verdad era fuerte, ¿no? Porque es como la verdad está en la referencia. O sea, sí podemos hablar de verdad, ¿por qué? Porque podemos observar el mundo y el mundo es lo que nos da la información y qué más verdad que eso. Y si son, no sé, sentimientos, uno puede pensar no solamente en la teoría de la referencia, sino los filósofos de la época, no sé, todo lo que hacía Hume con el pensamiento humano y con los sentimientos humanos y etcétera, eso también es una verdad, es una verdad. Entonces esa es la vuelta, sí, y volvimos a lo mismo, porque entonces es como, bueno, la intencionalidad hace que cambie y la verdad comienza a mutar, pero volvemos al mismo punto en el que la verdad sí está en algún punto, pero no sabemos en cuál. Ok, y ese es el tema de la posverdad, ¿no? Pero posverdad, desglosemos ahí. Por un lado está posverdad, es decir, después de algo que ha acabado, que viene después. El sufijo más mal usado del universo. Ahorita todo es post. Lo detesto, güey. Y es sí, como posguerra, post algo, sí, como que algo quedó. Poshistórico, ¿sí? Según los marxistas. Incluso posverdad yo creo que es medio fantasmagórico, ¿sí? Porque es algo después de la verdad, o sea, que viene algo después de la verdad. La verdad, ¿cuándo ocurrió? Sí, como si fuera un fenómeno histórico de la verdad y después de la verdad, como que ya, entonces no. Como que o no hay o es diferente. Que yo me voy por el lado de no decir que la verdad se acabó en los otros sentidos, sino que ha cambiado y han aparecido estos nuevos. Pero entonces, la verdad en sentido tradicional, yo creo que occidental de los últimos, del capitalismo para acá, las revoluciones industriales, se refiere a la verdad científica de episteme, es de escribir algo. Si usted está acá, ¿sí? Sí, como es obvio que está. Por eso es verdad. Exactamente, pero si no estuviera acá, eso sería mentira a pesar de que las palabras son las mismas. ¿Listo? Pero entonces habría que ir un poco más allá de este sistema, de esta concepción tradicional para ver hasta dónde va, porque esta concepción tradicional no nos alcanza como para entender. No, de hecho, no, y además la concepción tradicional está muy aferrada a lo que es lo científico, ¿no? Como la noción científica de la verdad. Como de, pues, o sea, si lo puedo ver y si se replica y lo puedo describir, pues ya pues es obvio, es verdad, ¿no? Entonces, si el pájaro pasa por acá... O sea, es donde aparece la verdad en sentido objetivo, la verdad objetiva. Es decir, la verdad que se refiere a un objeto, a un estado de cosas. O al mundo. O algo que pasa en el mundo. No tanto al mundo, sino algo que pasa en el mundo. Delimita. Es que ahí es donde está, ¿no? Sí, o sea, como que se hace... Sí, la objetivación de la verdad también es un problema. Es que yo no sé, es que en verdad... Pues son pretensiones, la verdad es que podamos hacer algo con esa objetivación de la verdad, no que nos quedemos y que sí se necesita, ¿no? Porque es como, bueno, está bien la pretensión de poder llegar a saber qué es lo que es la verdad, porque pues igual es un concepto tan amplio que nosotros tenemos que llegar a ponerle nombre, ¿no? Y cara, o sea, toca saber de qué habla, porque si no, entonces no podemos hablar de nada.
Entonces ya todo sería mentira y todo sería verdadero y todo sería aceptado. Tampoco. Vamos, por eso es que tampoco yo creo que podemos abandonar estas primeras intenciones de decir que es verdad. Pero es que, es que imagínense. De aplicar la verdad. O sea, como un principio para regir las cosas, sea como algo que le pasa al lenguaje, pero sí, como que tiene que estar ahí. Ese cambio yo no sé si sea bueno, porque es como, o sea, entonces la pretensión de la verdad, por lo menos esa pretensión de verdad, aunque era pretenciosa, era como que intentaba describirla como, ajá, que estamos describiendo el mundo. Porque entonces ahorita pasamos a la época de la posverdad y en la posverdad, pues la pretensión de verdad es la del hablante. O la de la persona que tenga el poder, ¿no? Porque una persona si tiene plata y si puede llegar como a pagar para poder llegar a decir algo, lo hace, ¿no? La manipulación de la información. Pero entonces ahí ya pasa que la verdad subjetiva de una persona pasa a ser una verdad objetiva, ¿sí? Por ejemplo, lo pienso en el terreno político cuando decimos que este grupo social es enemigo nuestro. Es enemigo de la verdad, es enemigo de la fe, es enemigo de los valores que más nos caracterizan. Y esa verdad que de pronto simplemente son unas rivalidades entre políticos, termina siendo una verdad y un sentimiento generalizado, ¿sí? Una intención ya de todo un pueblo contra otro pueblo, contra otra comunidad, contra otro. Eso pasa el resto en la política, ¿no? Si es que yo pienso en la noción del populismo, que era como los que no eran de derecha, eran los populistas. Sí, entonces por eso ahora es como algo más. En la definición de derechas e izquierdas, dentro de la cultura latinoamericana, por ejemplo, sí se da mucho de eso. De fijarse con un valor y poner al otro como enemigo. ¿Sí? De hecho, ahí me gustaría también, porque bueno, entre todo este cambio que ocurre con la verdad, si llegamos entonces a la época de la posverdad y llegamos como a la manipulación de la información, hace que la verdad cambie. Y la verdad ahorita ya está como en el hablante o en la persona que tenga el poder, la persona que crea la información. Pues la persona que crea la información. ¿Qué ejemplos? Pero espérese, una rápida definición que fue lo que trabajamos hace poquito fue la posverdad es la manipulación de la información para influir en las personas, ¿sí? Y ese es el gran problema. Y un ejemplo, ya que lo sacó, el de las redes sociales. Puntualmente, actualmente, Facebook. X, Twitter, Facebook, en donde realmente cualquier persona puede postear algo, ¿sí? Puede decir algo sobre, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Siria y las guerras en Medio Oriente, en el Líbano, Israel. Todo ese conflicto, la verdad, nos llega a nosotros, los de América, los de Latinoamérica, los de Colombia, los de estas zonas, como información mediática. Sí, es muy difícil que alguien se haya paseado por Israel, bajado a Palestina, entrado, sí, y haya traído como muestras como para contarnos un lenguaje. Incluso para uno es difícil ir para allá, pues muy complejo de hecho ir para allá. Sí, entonces todo lo que nos llega a nosotros siempre va a venir a través de las redes sociales, a través de noticias, a través de todo eso, y ya viene con una intención que yo siento que de hecho está cargada también con un poquito de resentimiento hacia lo que le están haciendo, un poquito, no, mucho resentimiento sobre lo que le está pasando a Palestina. Pero claro, ¿no? Y eso también está repolitizado, ¿no? O sea, todo eso, o sea, bueno, es que ahí ya no sé, comenzamos a entrar. Hablar de Twitter siempre es un video. Claro, esta plataforma TwitterX, el problema es que uno es privada, entonces cualquier persona se supone que puede controlar qué postea o qué no postea, y los dueños, si no estoy mal, es el señor Elon Musk, y sus moderadores pueden decir cuál no, entonces hay un tema yo creo que también de censura. Pero si no estoy mal, hay cuentas políticas que la censuran. Pues es que la cosa es que Twitter sí es mucho en ese sentido, como con las imágenes, como con lo que ocurre así fuertemente, ¿no? Entonces como que no sé, Rusia se metió a Ucrania y entonces le eliminan la cuenta a Putin. O sea, una América así como... Es control mediático, cosas así Twitter no es la cuna de la objetividad, no es algo... Yo le tengo el eslogan a Twitter. El eslogan es para porno y noticias falsas. Y ya, güey, solamente funciona para eso. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, además del de X o Twitter, es el mismo que nos propone. Yo sé que nadie le dice X, pero pues los nombres van cambiando. Es el tema que también nos propone Harry Frankfurt en ese libro sobre la charlatanería, y es entender que uno no necesita ser mentiroso para estar dentro de la posverdad, ¿sí? Una persona puede ser pretenciosa, creer que lo sabe, y peor aún tener la intención de serlo, creer que sabe y dar su opinión como si fuera la última y única verdad de las cosas. ¿Sí? Pasa en la política, que yo sé que la gran mayoría de gente no se pilla la cantidad de retórica que nos meten por las redes sociales,
por la televisión y por la radio cuando escuchamos a un político, porque realmente son palabras y preguntas que también buscan manipular. ¿Sí? Lo que decía también Harry Frankfurt, hay gente que como que intenta no pegarse a eso, pero realmente es algo que nos tenemos que tomar un poquito más en serio. Sí, que la gente, hay mucha gente que no es que diga mentiras, sino que es charlatana, ¿sí? Se inventa verdades. Por ejemplo... Los sofistas, weón, es que es así, entonces cualquier político, si el man habla bien y no titubea y lo dice así, le creen. Es como verosímil, sería otra sería una idea de la verosimilidad, etcétera. Pero sí, o sea, como que depende de la persona, uno tiene que ser un actor para que le crean. Exactamente. O sea, si yo llego y digo que sé la de botánica y repito lo que me han dicho personas que saben trabajar plantas y eso, me creen. Y yo no soy botánico. Exactamente. Pero al parecer, con tan solo utilizar un lenguaje científico, ¿sí? Con tan solo utilizar ciertas referencias, ya podemos ir construyendo verdades. No son verdades, son pretensiones. Pretenden ser verdades. No, y es que el problema, y el problema en la posverdad ya propiamente es que literalmente ya se comienza, o sea, es que se comienza a crear, el acto político es crear mentiras. Es como extraño, es como, o en verdad es que muchas veces no se entienden como mentiras. Yo no sé, yo pienso en lo del COVID. Literalmente la gente piensa que entonces esa vaina la hicieron en un laboratorio y se la metieron y que si usted se pone la vacuna le va a dar, no sé, un retraso mental a uno de sus hijos o a uno de sus bisnietos, alguna vaina así, o cáncer a usted le va a dar antes de que se muera, no sé, una vaina así, que se la creen. O sea, porque literalmente, no sé, desde su noción de verdad y desde lo que analizan y desde lo que ven se lo creen. Entonces no es tanto que en base a una mentira, ¿no? Porque aquí es difícil hablar de mentiras y verdades entonces. Sino que desde la visión de las personas se comienza a crear esa noción de verdad. Como lo del COVID, es que lo del COVID es un ejemplo bueno. O sea, ya sé, dentro de esa... De hecho, yo creo que vimos mucho el tema de la posverdad durante el COVID, ya que el encierro llevó a que una de las principales formas para podernos conectar con el otro fueron la virtualidad, las redes sociales, ¿sí? Y pues eso llevó a que cualquier cosa que dijeran, si la repetían demasiado, se convirtiera en una verdad. Y eso es otra forma, yo creo que de la posverdad y es... Pero mire que eso fue un fenómeno interesante. Por repetición. Fue un fenómeno interesante porque en el COVID si bien ocurrió eso, y obviamente se comenzaron a crear un montón de vainas y un montón de cosas así que, no, pues porque yo lo digo. También muchas personas se dieron cuenta de eso. Como que no lo tenían automatizado en la cabeza, sino que la automatización era, estoy en Facebook, scrolleo, solo leo la noticia del post y ya de una la repito con la otra persona, sin ni siquiera entrar al post ni leerme el primer párrafo ni buscar si es verdad ni nada, sino que eso aparece y pum, uy, es verdad. Va a caer un meteoro, o sea, imagínese, yo me imagino lo de la Guerra de los Mundos de Wells, lo que hizo en la vaina de radio, a eso ahorita se hace, uy. Pero cuéntale que yo no creo que todo el mundo sepa qué fue eso. Fue una transmisión de radio que se hizo como en el 80 y... ¿Eso fue en el...? No. 960. Bueno, y fue una adaptación que hizo Orson Welles de la Guerra de los Mundos. Uh-huh. Y la hicieron, pero la cambiaron rechimba porque hicieron la introducción del cuento y de la historia. Hicieron un performance en el que iba a haber como una presentación musical. Y esa presentación musical era detenida por varias noticias, que decían como que habían aterrizado ciertas naves alienígenas en el planeta y entonces que en Estados Unidos, no recuerdo en dónde, bla bla bla, pero pues se presentó como una noticia y de la nada la gente se volvió caca. Uy, eso comenzaron a llamar al 911, o sea, eso fue un video porque la gente se lo creyó, pensaron que era real y había gente que comenzó a salir, o sea, gente que salió a la calle, o sea, casi se crea un hijo de madre, ¿cómo se llama eso? Un riot, un disturbio. No, un disturbio ni el hijo de madre porque pues pensaron que eso era verdad por cómo se presentó, ¿no? La pretensión de esa idea, eso fue un performance interesante. Pero ya nos damos cuenta de cómo utilizando herramientas, en este caso fue la radio, si podemos promocionar, en este caso fue un cuento, una novela, que si le damos un tono de validez, nos va recreando una mentira que la gente se puede creer como verdad. ¿Sí? Si tiene todas las condiciones para ser verdadero, no significa que sea verdadero, y hay que la reflexión, ¿sí? Ocurrió en el 38, güey. En el 38, yo sí decía que eso era al principio. Pero que si no estoy mal, después tuvieron que salirse retractando exactamente por todo lo que no había sido. Como no, eso era solamente un performance, ¿sí? Para ver cómo estaba pasando, que realmente la noticia era como ya parte de la grabación. Sí, pues la gente se creyó que estaban aterrizando naves alienígenas. Sí, y eso fue un problema en la época porque no solamente fue el pánico, sino que también la gente comenzó a...
no le comenzó a creer a la radio. Porque era como, entonces significa que pueden hacer esto con lo que sea. Pues se dieron cuenta exactamente que Sí, el como- poder mediático existe. Pues o sea, eso es interesante, es que, uy, ese performance a mí me encanta y además escucharlo es una chimba, es bonito. Orson Welles, y además eso fue una adaptación bastante buena, pero bueno, eso es como uno de los ejemplos. Lo de la Guerra de los Mundos es como es como un paradigma que describe lo que se puede hacer con la información. Sí, porque en verdad eso fue una vaina artística, fue un performance, etcétera, pero ya eso se hace, digamos, eso ahorita se haría sin la idea performática, sino solamente con la idea de creación de información falsa. No sé, se inventarán 20.000 cosas sobre Trump, a todos los políticos les recae el resto de esa vaina. Pero entonces, aquí ya también para avanzar un poquito más, y aquí creo que es hora también de dejarse cuenta de esto, y es que la verdad, si bien es una intención, es una forma en la cual yo me refiero al mundo, es algo que le pasa al lenguaje, ¿sí? Es decir, como la teoría de la referencia concuerda con el mundo, también puede tener concordancia con un fenómeno virtual. O sea, que es la verdad como fenómeno virtual, ¿sí? Algo que está pasando. ¿Por qué digo fenómeno virtual? Porque la propaganda, las noticias, el seguimiento de noticias en vivo, nosotros lo vemos a través de pantallas. Sí, a través de esas pantallas, o streamings, o en su tiempo fue el periódico, la radio, ¿sí? Estamos viendo exactamente que la verdad de este fenómeno lingüístico, predominantemente lingüístico, ahora es lingüístico virtual. Es extraño porque ahí es como en la posguerra quedaron las ruinas de todas las cosas. Ahorita estamos en la época de la posverdad, en la que el fantasma de la verdad tan solamente es una mentira. y que se reproduce en la boca de todo el mundo y todo el mundo la tiene, pero en verdad no se sabe quién carajos la tiene, pero pues... Eso se escucha bonito, sí. Es que estamos en la época, la masificación de la información. Ay, es que eso también fue uno de las revoluciones, esa fue una de las que más nos jodió. Porque en verdad, ahí ya... No solamente la fetichización de la mercancía, no solamente la fetichización de la información, se fetichizó todo. Se olvidó de la manera en la que se construyen las cosas. Y bueno, nosotros pusimos los ejemplos y la idea de la posverdad y todo esto es como para poder llegar a ver entonces la verdad ha cambiado ya muy fuertemente ahorita, ¿no? Porque al parecer la verdad ahorita es como un instrumento de manipulación mediática. Sí, decir que yo tengo la verdad o que esto es verdad pareciera tener más bien una pretensión detrás. Y por eso lo quiere manipular para que usted crea que yo tengo la verdad. Ajá, y entonces no sé. Y le digo, no, yo le puedo quitar el cáncer si lo toco. Como esos manes que son los padres esos que son todos ficticios. Ajá. Pero pues les creen. Ahí es donde está lo de la pretensión y la intencionalidad, ¿no? Es como si la persona habla y habla así súper... Ajá, yo sé que es así. Sí, como si fuera válido y verdadero. Se lo cree quien sea. Lo triste es que entonces, bueno, yo prefiero la persona, tiene más fuerza la persona que hace creer que tiene la verdad, que pues solamente una persona que se lea un post y ni siquiera pueda darle clic y se la crea. Es que eso ya es una automatización de la estupidez humana muy, muy videosa. Por eso en el COVID me parece interesante, porque en el COVID la gente se comenzó a dar cuenta. Porque es como, bueno, me dicen esto y me dicen lo otro y me dicen lo otro y todo como que choca. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, bueno, por lo menos voy a entrar al link y leer. Entonces ahí ya es como, bueno, por lo menos ya tenemos como alguito de reconocimiento en el que la verdad parece... No toca creerla en las redes sociales. Y ya. Yo diría que más que no creer, toca corroborar siempre la información con 2 o más fuentes y ojalá de diversa índole. Porque hay sesgos de ideologías, hay sesgos por emociones, No, está pensando como... No, es un lapsus linguistico. O sea, bueno. Otro problema con el lenguaje, la verdad, es que a veces no se pronuncia bien. Entonces, sí. El interlocutor puede entender otra cosa. No. ¿Esto? No sé. Sesgo. Ajá, el sesgo. Deje de pensar en eso. Deje de pensar en el sesgo. En el sesgo. Bueno, ay, Dios mío, ya. Ajá, bueno. Ajá. El caso, esos sesgos siempre nos van a como a delimitar, e incluso puede que, por ejemplo, pasaba mucho con Exo Twitter, que simplemente se ataquen entre 2 políticos diferentes, creando noticias falsas o tomando pequeñas afirmaciones que fuera de contexto parecerían decir eso. Sí, y lo dijo, sí, es verdad, pero no era su intención en ningún momento decirlo. Es que en la retórica de la política es re diferente, porque es como, yo solo lo estoy diciendo. O sea, yo no estoy haciendo... Ahí no hay pretensión de verdad, ¿sí? Solamente como yo estoy comentando algo.
Exactamente. ¿Sí? Porque pues también así se salvan, ¿no? Porque pues si de una le cae sobre, no, este man es un ladrón de mierda. Como lo que hizo Rodolfo Hernández acá, que a ese man sí le valía culo. Ah, Como sí. todos son unos, les Político. gustan las putas y el man con putas. Le Dios. gustan las drogas y el man con drogas. Pero el man sí lo echaba así de frente. Normalmente no se hace porque pues bueno, eso es un problema. Sí, hay que ser Legal. éticamente, sí. No, es un problema legal. O sea, también para mí no está bien visto que una persona, si quiere llegar a tener un curul en alguna vaina o quiere ser un político, Sea que le eche la cuestionado mano, éticamente. ¿no? Y que le eche la mala a la otra persona. O sea, literal, una persona que quiere ser presidente hablando mal directamente de otro, pero, pero literalmente hablando mal, como solamente, no, ese man es un come mierda. Es un ladrón Sí. asqueroso, pero que no muestre pruebas. Que la campaña política sea solamente desprestigiar. O sea, es que yo no sé, es que acá en Colombia es una mierda. Yo creo que Bueno, en Latinoamérica sufrimos de eso. Uy, muchas veces. y eso es como un pequeño virus. Y eso también es una invitación a la gente también a que coja con tenacitas, con cuidado la información, ¿sí? Claro. Porque nos manipulan, no así que nos manipulan. No, y eso es re importante también y sobre todo en un país como Colombia porque, no, o sea, si uno ve Caracol, ustedes no saben la realidad social del país. En Caracol y en RCN están mostrando algo coactado por la información que ellos quieren mostrar y cómo quieren que la gente la entienda. Bueno, pero yo creo que yo ya paro porque yo sí hablo de esto y me comienzo como a... No, pero está bien a sulfurar. Me sulfuros porque es impresionante, es que una persona llegue y diga, no, esta vaina es así, o sea, literalmente, no sé, llega alguien y si en Caracol dice que algún político hizo algo, le creen, ya. Entonces, como bueno, político que va en contra de la visión política que nosotros queremos, diga que no es una vaina así, y ya, la gente se la cree, la gente se la cree. No, y todos lo dicen así como, mira, petroñeros, ya todos dicen petroñero. Uribestias, ya todos dicen Uribestia, no sé, es como una vaina como que ni siquiera se sabe lo que se está pasando. Ajá, es como, y de ambos lados, porque yo no estoy en ninguno de los dos lados, me vale culo toda esa gente. Porque igual es política colombiana y no. Bueno, en todo ese paso, está la persona que no son críticas y en el momento replican lo que ven en redes sociales como si fuera verdad. Una cosa es hablarlo y ponerlo como, oiga, escuché esto, se me hizo interesante, aguanta debatirlo, ¿sí? Sin insultar. Creo que el insulto para la retórica es de sus herramientas más crueles y... No, eso es una falacia. Es una falacia, ¿sí? Pero con todo lo que estamos viendo, incluso desde la guerra de los mundos, las diferentes falacias y mentiras que hemos visto alrededor de la política, las redes sociales, las noticias, creo que tenemos un problema actualmente de confianza con las instituciones, con los medios de información y con las figuras de autoridad. Tal que parecerían ser más un chiste y algo que los otros, los que no estamos en la política, los que no estamos en el medio, utilizamos para reírnos, para decir realmente, para entretenimiento, ¿sí? La política, yo no sé en qué momento se nos convirtió en un tema más de entretenimiento que un tema en donde se juega nuestro bienestar y las cosas que nos rodean. ¿Sí? La política no se juega allá a las grandes esferas centradas, que me da risa que la gente siempre piensa como, ay, no se puede hacer nada porque la política está cortada. No, la política se hace acá y son acuerdos a los que llegamos para lo nuestro. No para Colombia, países enteros, no, para lo más regional y local, lo chiquito. Sí, y el hecho de que la posverdad que sea un sinónimo de desconfianza, pues me dejó mucho de desazón. Que eso fue otra cosa que dejaba Frankfurt ahí, es como, oiga, hasta la sinceridad es mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si digo, oiga, voy a ser sincero sobre estos temas, es mi punto de vista. No es cómo pasaron los hechos de verdad, sino es mi punto de vista en el cual voy a sacar para hacer esto. Es importante tener en cuenta que es el punto de vista. Porque eso no se me hace que sea malo. Es que la cosa es eso, no es malo. Pero no se puede entender como una verdad. Es que ahí es donde está. La noción de verdad siempre va a ser una noción ambigua. Pero que podemos llegar a poder entender de alguna manera. O sea, por lo menos sabemos que la verdad quiere llegar a describir algo que nosotros entendemos como real. La referencia. Como la referencia, volvemos de nuevo. Sí, como por lo menos sabemos que eso quiere hacer la verdad. Entonces, una persona que utiliza la verdad o que hace parte de la verdad, porque no sé si es que la verdad sea una cosa o un lugar o algo, es como, significa que tiene una pretensión. La verdad tiene que tener una pretensión. Y la verdad es, pues la pretensión es la pretensión de verdad, por más redundante que suene. Es como la misma verdad quiere mostrarse como verdad, como verdadero. Exactamente. Y el problema aquí entonces es como, y aquí tenemos ciertas preguntas que yo quiero que también abarquemos porque me gustan. Digamos, ¿qué papel juegan las emociones, los sesgos y las ideologías en la difusión de la verdad y la posverdad? Porque es como, bueno, esto es lo que le estamos echando la mano ahorita. Porque, ¿qué papel juegan? Pues uno muy importante, porque tienen la de plata.
Y pues A la de las ideologías. al lado de o sea, las emociones y todo eso, y la creación de la información, y está pues está unido en mecanismos de poder que pues nosotros no podemos controlar. O sea, sí, No. o sea, llegado el caso en el que, no sé, me quieran hacer pasar a mí por un terrorista, como lo que hacen con la gente de la Nacho, y yo tengo lucecitas LED en mi casa, ya la gente se cree que usted es un terrorista, se aparece en el tiempo. Y ya es así de fácil. Porque Podemos así se crea arruinar la la vida a una persona. Aquí los falsos positivos están en todo lado. Es que eso es un video. Yo recuerdo el resto de eso. Sí recuerdo es que no, los terroristas de la Nacional estaban haciendo bombas. Unos LED, weón. Es como, pero parce, por favor, al menos por favor, lean. Así que les habían incautado Hay material un Arduino. explosivo y eran unos arduinos y unos Unos LEDs. arduinos ahí re ficticios y unos LEDs. Y es como, parce, si esa persona hace una bomba con eso, es MacGyver, weón. O sea, es increíble. O sea, no la tienen que meter a la cárcel, parce. Mándenla a estudiar a Harvard, weón. O sea, qué video. No creo. Parce, es que es un video acá. Y esa noción de verdad, esa noción, o sea, muchísima gente ahorita todavía lo defiende. Porque es como, no, esos terroristas que se los lleguen, sí. Ya ni siquiera importa que sean estudiantes, ni siquiera importa que es verdad o no, sino como que lo dicen y ya, es verdad. O sea, obviamente sí infiere el resto. Y, o sea, las ideologías, weón, ahorita... Por eso es que Twitter es una ideología en sí. Las redes sociales todas se manejan. Ujú. Toda institución que conozcamos va sobre ideología. Otra de las vainas así de madres es Facebook. En Facebook hay un montón de noticias falsas, pero una cantidad de noticias falsas. Eso es un re normal y la gente no se lo... No se lo cree. La confianza por eso se pierde. Por eso entonces ya, porque bueno, eso es volviendo a lo del COVID, eso es lo que me pareció que quedó bien, porque pues entonces la gente como que se dio cuenta de ciertas cosas Sí, como y ya no se lo comen enterito. Ujú. Por lo menos ya es como, oiga, pero revisemos. Por lo menos. Abrir el link. Ya, solamente abra el link y le da el primer párrafo. ¿Cómo va a decir que leyó sobre algo? Y mire si tiene fuentes, no se demoran más de 5 minutos verificando. Bueno, eso. pero es que eso sí ya es pedir mucho. Para mí solamente el pedir algo súper sencillo, que es abrir el link y leer. No solamente decir como, uy, leí, o sea, oiga, mire, pasó esto. Es que la gente lo repite de una como si fuese una verdad. Pero es que yo tengo un problema, es que para mí eso es ser un niño pequeño. Pero toda la gente son niños pequeños en las redes sociales. Bueno, sí. Es que es el anonimato, y además el anonimato da la posibilidad que en realidad si usted es un estúpido, no importa, es anónimo. O sea, sino como que no importa en realidad, entonces usted por qué carajos va a revisar la información, que la gente la revise por usted. Y que se lo diga. De hecho, hay ciertas cosas, hay una página que se llama Snopes, y ahí en Snopes uno puede llegar a buscar a ver si las noticias son reales o no. Y yo lo utilizo resto. Es una IA, ¿no? No, es como es una página de boletines. Ok. Es como son como boletines. Entonces yo no sé, imagínese, no sé, Donald Trump financia la guerra de Palestina, no sé, 20% de su patrimonio lo lleva para allá. Imagínese alguna maricada que le expliquen ahí. Usted lo busca en Snopes y le aparece si es verdadero, falso, o si tiene partes verdad o no. Porque tienen esas 3 categorías para clasificar las cosas. Es como esto es falso, esto se creó este día y se popularizó en tal vaina y fue por esto y esto. Esto es verdadero y ponen las referencias, esto sí es verdadero, o si no, tiene cositas verdaderas y falsas, bla, bla, bla. Pero bueno, eso es una página gringa. Que sería re chimba que hubiese una página en español para eso, porque, uy, no, pero se cae el servidor. Porque imagínese esa cantidad de información falsa que hay acá. De hecho, pues, o sea, cuando usted habla de la CIA, ahí yo lo pienso es porque con las inteligencias artificiales también uno puede llegarse a salvar muy fácil. Porque yo utilizo muchísimo ChatGPT, muchísimo. Porque me queda mucho más breve poder llegarle a hacer una pregunta bien organizada a ChatGPT y que me devuelvan la información que yo necesito a yo buscarla. Sí, porque pues googlear y eso es fácil, pues igual es metainformación, entonces ciertas palabras y bla, bla, pero si yo llego a leer alguna noticia así como... No, es que hay muchas personas que me llegan como, oiga, sí pilló que encontraron una máquina del tiempo en la Antártida, o sea, una vaina así como y yo como, o sea, de primerazo yo ya sé que es mentira. Sí, o sea, yo ya sé que eso es como una vaina reficti que se leyó en algún artículo o alguien le dijo y bla, 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 pero esa persona no ha revisado la información si es verídica. Porque si yo busco máquina en la Antártida, bla, 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 no se encuentra un carajo. Entonces yo prefiero escribir como ChatGPT, esta información de esta noticia, necesito que me pases, no sé, 3 referencias, no sé, cosas así. Como necesito si me digas si es falso o verdadero, y eso le echa como información para que uno por lo menos lo... Sí, yo también hago lo mismo con Perplexity, que eso es lo que me gusta. Perplexity también fuentes. la de Microsoft, ¿cómo es que se llama? Esta vaina. Copilot. Copilot.
Es que como ya lo agregaron en la última actualización al sistema operativo, está re chimba, no solamente lo hunde ahí y digo, oye, Copilot, oye, por Esa favor. es otra forma responsable de cómo utilizar las IAs, ¿sí? Como fuentes de filtrado de información y de buscar información. E igualmente tocaría también revisar, ya un segundo momento, revisar las fuentes. Ah, claro, no, Abrirlas, es ver el activo. título, los subtítulos, Exacto. alguna referencia que tengan, quién lo escribió. Ujú. Bueno, sí. La página, porque hay páginas que uno le tiene que creer o no. Es como, marica, boletín informativo, una vaina que parece como New York Times y con 700 anuncios. Porque eso es un horrible. Ahorita ya no se puede utilizar el internet. No, Toca hablar de eso. Cookies. Uy, no, toca hablar de Cookies, eso. cookies, Uy, cookies, no, cookies. es que uno entra y de la nada alrededor de la noticia le aparecen como 600 videos. Anuncios así, anuncio tras anuncio tras anuncio para poder ver 10 segundos de una cosa y después 10 spam. anuncios. Y Después no, hablaremos del spam. Sí, güey. Bueno, pero baja. Bueno, volviendo aquí también para ir cerrando esta conversación, creo que uno de los puntos es reentender este relativismo del cual enunciamos al principio, ¿sí? Ujú. Es como que la verdad está en ese terreno tan, Ambiguo. es que ambiguo, grumoso, neblinoso, nuboso, Ujú. ¿sí? Confuso, Ujú. ¿sí? Sos- Tenemos que distinguir cuando estamos hablando de la verdad. Ojito, primero distinguir la realidad y la verdad son dos cosas diferentes. La realidad es lo que usted está viviendo, el presente, ¿sí? Mientras que la La verdad vivencia. es algo que decimos, la verdad sería un fenómeno lingüístico. Ujú. ¿Listo? Oiga, primero que todo, obvio. La verdad no, o sea, a menos que usted sea religioso o platónico, la verdad existe por fuera del lenguaje. Sí, o sea, sí, o sea, hay un lugar en el cual está la verdad, no sabemos dónde, pero existe. Pero para usos Pero no. y nociones más banales y mundanas, sí, la Banales. verdad es un fenómeno del lenguaje. No Ajá. es un fenómeno que le pase a las cosas. O es una intención mía o es algo del lenguaje, pero es uno. ¿Qué pasa con el relativismo? Que empezamos a notar que la palabra verdad la hemos usado de manera amplia con muchas cosas. Entonces cualquier cosa que digamos pueden ser catalogadas como verdaderas. Ojito, no Las es pincitas, tanto las así, pincitas. cójalo con detalle. pincitas. Sí, puede ser. A veces somos descriptivos e entendemos la intención de describir algo sobre el mundo, ¿sí? Y ahí es Ujú. cuando nuestras palabras y el mundo tienen coherencia. Tú estás acá, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y otro es cuando queremos prescribir algo, dar órdenes, que sería ya lo que hace la política o el mundo social. De hecho, la mayoría de cosas que hemos hablado es eso, ¿no? La prescripción de la verdad, porque pues la manipulación de la información, Ajá. la posverdad, las noticias falsas, la política, todo eso entra en esa Que ya prescripción es- de la verdad. En su manera más sencilla de entender, yo creo que sería cómo entender la verdad, cómo entender la realidad. ¿Pasó algo en Siria? ¿Sí? Tenemos que, por ejemplo, si vamos a hablar de una verdad, que por ejemplo hay guerra en Medio Oriente, Israel contra todos los demás. Bueno, contra Israel muchos otros- contra el mundo. Israel contra todos los demás. Es verdad, está Muy está pronto pasando. Ya la parte verdadera social es cuando nos ponen a tomar bandos, estando desde el otro lado del charco, desde el otro lado. Yo desde mi parte estoy en contra del genocidio, estoy en contra de la guerra, pero no puedo tomar un bando. No sé qué los motores internos que La impulsan realidad las social, personas, sí, la realidad la social realidad como- social como para decir que un bando es mejor que el otro, que uno es peor que el otro. E independientemente de lo que yo opine de de la de esas guerras, ¿sí? De mi posición sobre la guerra, sí es algo que está muy lejos de mi mundo social. No sé qué es lo que deberían hacer para ir más allá de eso que está pasando. Sí, en ese sentido yo no puedo decir una verdad a secas. Ujú. Para mí la verdad es que está pasando esto, me intento untar, me intento informar, pero más allá de eso siento que mis herramientas para afectar eso están muy limitadas. Ujú. ¿Sí? Sí, es que claro, uno también está, en todo esto uno tiene que saber que hay una mediación por encima de lo que le muestran a uno. Entonces es como, y bueno, no solo una mediación de la información, sino también una realidad social que se le escapa. Exactamente. Es como esta vaina de los qualia, yo lo pienso, como esa conciencia que no podemos llegar a entender porque hay una brecha epistemológica en la que pues no vamos a saber cómo vive un murciélago. Pero es de la misma manera, eso sería un qualia para mí, porque no reconocemos la realidad social de esos No, espacios. sí la reconozco, no la conozco. Ah, bueno, exacto, no la conocemos. Ajá. Reconocerla se puede porque usted puede buscarla y demás, pero no la conoce, porque pues no hace parte de ella y no se sabe qué es lo que ocurre ahí. Pero entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que tener responsabilidad en tanto a cómo nos recibimos la información, en tanto a cómo la vemos,
Y es que ahorita lo más importante es la responsabilidad y creo que mucha gente no la tiene. Y yo creo que hay responsabilidad en los tipos de fuentes y hay responsabilidad que tanto se está volviendo popular esto, responsabilidad afectiva. Es decir, Si nadie tiene ojito, responsabilidad afectiva, imagínense, van a tener responsabilidad. que para mí que sería responsabilidad afectiva en este caso, tengan cuidado con el tipo de emociones que está buscando despertar esa información en la persona. ¿Sí? Porque cuando le están diciendo han muerto 800 no sé cuántos niños en Medio Oriente, ¿sí? Eso tiene un impacto negativo, es doloroso eso para nosotros. Para que tú siempre estés viendo eso, pues te está cargando, ¿sí? de odio, de ira, de venganza. Y ojito, porque el que lo haya causado va a ser el principal determinante de eso. De hecho, obviamente no estoy defendiendo a Israel en ningún momento, pero me refiero, es algo que está pasando en la información mediática que me llega. Sí, que cada vez que leo alguna fuente, es explosiones, bombas, muertes de niños. Explosiones, bombas, muertes de niños, estalló un hospital. Misma otra vez, estalló una estación de bomberos. Ok, acá me quieren decir algo feo. ¿Sí? Amigo. Sí, me están intentando llevar para algún lado y sé que también tiene pretensiones políticas, lejos de decir a secas que Claro. que la guerra es mala ya. Uy, fue madre. Es que ya como comenzando a cerrar, hay una vaina re importante y sobre todo ahorita, porque estamos en la época de la inteligencia artificial. Y esa vaina, como yo la estaba utilizando y para buscar referencias y eso, puede llegar a funcionar de esa manera excelentemente, claro. Pero del otro lado también. Porque ahorita hay deepfakes, ahorita hay creación de información falsa con inteligencia artificial. De hecho, yo recuerdo un video re cerdo que me vi, no recuerdo cómo era que se llamaba, pero era como los 10 primeros años de la inteligencia artificial. Y entonces comienza así re normal, como no, segundo año, primer video, primera película llega a los Oscar hecha solamente por inteligencia artificial. Año 3, una inteligencia artificial se crea y ya crea conciencia humana, como que comienza a avanzar así, ¿no? Hasta el punto de inflexión en el que estalla la guerra en Medio Oriente, porque se comienzan a pasar videos acerca como de un grupo terrorista que mata a unos niños palestinos o de Israel. Entonces de la nada la gente ve eso y se lo cree y se estalla una guerra y al siguiente año como que se encuentra la persona que creó y fue un video creado por inteligencia artificial por un man que vive por allá en Inglaterra. Una cosa así, estamos en un mundo, ahorita la responsabilidad es lo más importante porque necesitamos saber y ojalá las grandes corporaciones también trabajen en ello para poder saber qué información es inteligencia artificial y qué información no, porque me parece que eso lo tienen que hacer. Completamente de acuerdo. Pues verdad y todo eso, ya hablamos un montón de todo eso, la noción de la verdad queda en la misma ambigüedad de siempre. Sí, Eso pero sí. ya tenemos más insumos para agarrarlo con pinzas. Pero exacto, agarrarlo con pinzas y yo creo que la cosa más importante, responsabilidad, por favor. Por favor. Eso sí. Y ya yo creo que ya nos venteamos un poquito, ¿no? ¿Listo? Sí, ya aquí. Bueno, antes de cerrar unos pequeños anuncios parroquiales, queremos decirles que vamos hasta diciembre. Ese va a ser el fin de la primera temporada. Nos vamos a dar, yo creo que un justo descansito después para renovar motores y traer un mejor contenido. Y para poder llegar a invitar gentecita en la otra temporada, así febrero. Hay muchas ideas. Por favor, síganos en Instagram. Estamos como @lospatéticos. Con PH y K. Patéticos. Va a quedar ahí en el video. Sí, eso ya se los echamos ahí. Ya nada, cuídense. Claro, Por cuídense. favor, báñense. Báñense. Cuídense y revisen la información. Revisen la información, eso es lo más importante. ¿En dónde está el jabón ni lista? ¿No está? Sí, por ahí No, está. pero paila, es que es como lo de jabón. Es como, bueno, pero chao. Se nos cuidan. Hasta luego. Buena.